día que Dios nos ayude. Let's read the scripture here in the book of Luke. You can open up your scripture here. Speaking of the 10 lepers, this is a story that speaks about, it has many topics that you can get from this scripture. You can learn about fear, you can learn about happiness, you can learn about gratitude, you can learn about having hope in the Lord, you can learn about faith. So many things you can learn just from this short scripture in the book of Luke chapter 17, en el libro de Lucas capítulo 17. Y vamos a leer unos versos que habla aquí de los 10 leprosos, pero muchas veces uno piensa que solamente hay una tema que nos quiere hablar el Señor, pero cuando vamos leyendo y escudriñando y estudiando, vemos que la misma enseñanza que leímos y leímos una vez y otra vez nos habla mucho más que solo una tema. Hay diferentes formas que nos habla, y es lo que quiero hablar de, que esta escritura también nos habla de esperanza, de no perder, y también de fe, de mantenernos con fe en el Señor. Let's look at the book of Luke chapter 17, and I want to start reading from verse 11. If you have your Bible there, open up, you can say amen, that we'll know that we're all together in the same scripture. En el libro de Lucas capítulo 17, verso 11, empezando con el verso 11 y adelante vamos a leer, y ya después vamos a hablar qué nos habla el Señor. Let's read it, and read it in Spanish first, and we'll go to English. Verso 11 dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz. ¿Qué quiere decir? Gritaron, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando él lo vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. En otras palabras, fueron sanados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró su rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Ahí voy a terminar por ahorita. Vamos a escudriñar estos versos poco a poco para ver qué es la forma que Dios nos habla aquí, porque es muy importante escudriñar la palabra de Dios para recibir todo el entendimiento, la sabiduría que Dios tiene, porque si nomás lo leemos y vamos de un verso a otro verso y nomás digo: ok, ya lo leí, ya entendí, siempre falta algo más que entender. So we're going to go over this verse by verse, and let's start verse 11, and we'll read it real quickly from verse 17. It says: and it came to pass, as he went to Jerusalem, that he passed through the midst of Samaria and Galilee, who our Lord Jesus Christ was walking. And he was walking through this land, and as he entered into a certain village, there met him 10 men that were lepers. Lepers is a disease, is a terrible disease. This is talking about over 2,000 years ago, in the time of leprosy, when it was out of control, when somebody would be infected with the virus and they would become lepers, meaning they would be infected, their whole body, where parts of the body would start falling apart, rotting, so they could take months and months till they finally died, but they would die in agony and pain and suffering. And they were sent away far from the city, far from their family members, far from the friends. They were sent away because they couldn't be where anybody else was, because it was contagious. So we see here that these men were out living in a cave out in the middle of nowhere, but there goes the Lord Jesus Christ walking, and it says, and that they lifted up their voices. What does that mean, that they shouted? When it says they lifted up their voices, why? Because they wanted to get God's attention. They want to get the Lord's attention to look at them. And it says that in verse 13, and they lifted up their voices and said: Jesus, Master, have mercy on us. What does have mercy on us mean? Heal us. And when he saw them, he said unto them: go show yourselves unto the priest. So we see here in verse 17 that they said, have mercy, heal us. But to have the Lord heal them mean first they had to have faith in God to ask for healing. Because if they had no faith, if they had no hope, they would never ask for healing. And that's how many people are living today. Many Christians today are living without hope, are living without faith,
They're just walking day to day, going to work, going to school, going to the grocery store, going to the park, going wherever, but they have lost their faith because they're not seeking any healing from the Lord. And we see here that the lepers, in their terrible condition, yet they still had hope that they could still be healed. Because if you were told that you had leprosy, that disease, that was a death sentence in that time. This is 2,000 years ago. There was no medications, there was no hospitals, doctors, all these things that exist today that we have thanks to the Lord. This was a death sentence to all these people, whoever became lepers. And what happened is that they were shunned from the rest of society. They were sent out into the middle of nowhere, into the desert, that they should die alone in pain, in agony, suffering till their last moments. Terrible, a terrible way to die. But yet these men, these 10 lepers, still had hope in the Lord. They still had faith. They had not given up, because if they hadn't, they wouldn't have called out, they wouldn't have shouted out. When they saw the Lord coming by, they said, this is our last opportunity. Let's shout out, let's raise our voices, let's get his attention and ask for mercy. And the Lord had mercy. Here we see in verse 14, and it says, and when he saw them, he said unto them, go show yourselves unto the priest. Why would he tell them this? Because the priests were the ones who had the position in the city, in the society, to see if somebody had healed. They would announce to the rest of the community and say, this person is healed. They can return to their home, they can return to their family, they can return to society once again. So that's why the Lord had told them, go show the priest, because the priest seeing them would say, you've been healed. And when he would say, how are you healed? They would be able to speak about how God healed them, how great the mercy was of the Lord, and how the power of God gave healing. So this we see here in verse 14. And then it says, go show yourselves to the priest. And it came to pass that as they went, they were cleansed, meaning they were healed. But it says here, it's so important to read this, as they went. What does everybody understand what that means? As they went. It doesn't mean the Lord healed them on the spot instantly. It meant as they walked in faith, the Lord was working in their lives, in their bodies, and healing them. So when they reached the priest, it took a walk of faith to say, I'm leaving this, even though I'm looking at myself and I might be hideous as a leper, but yes, I have faith that as I walk in the Lord, he's healing me. And that's why we see how important the word of God says here in verse 14. Says, and as it came to pass that as they went, they were cleansed. How important it is to walk in faith today with hope in the Lord. That we see all the terrible things happening around us, but yet we have faith in God that we're going to continue to go forward in the power of the Lord, in the Spirit of the Lord, in the middle of the storm. Yet we know we have faith in God, we have hope. God knows our destination. That the Lord will make a way for us to reach where we need to go. He's working in our lives each and every day as we walk in faith. But we need to walk with faith and hope in the Lord, so the Lord can work in us. But if we want to walk every day and we just know we're negative, how many of us know people who are negative in anything? Negative, oh, this is not good, oh, that's bad, oh, this problem, oh, this disease, oh, the job, oh, this, that, my family, my this. All these problems is all negativity. We see a situation and all we see is negative in it, instead of saying, Lord can work in this situation, whatever it may be. All of us, I think everybody has something in their life that we are working on right now. All of us have a situation that not everybody knows about, but God knows about it. ¿Qué dice la palabra de Dios? Es tan importante, por eso es importante escudriñar la palabra, porque es cuando recibimos entendimiento. Cuando nomás la leímos por leerla, nos queda mucho que entender. Pero cuando vamos verso por verso, y aquí dice, y podemos verlo una vez más, aquí hablando la palabra de Dios, dice que el Señor Jesucristo iba caminando pasando Samaria y Galilea, en camino a Jerusalén. Y ahí, en ese lugar tan lejos de la comunidad, tan lejos de la ciudad, ahí se encuentra con los leprosos. ¿Por qué los leprosos estaban ahí? Porque cuando alguien salía enfermo en ese tiempo, estamos hablando de más de 2000 años, hermanos. Hace 2000 años atrás no había hospitales, no había doctores, no había vacunas, no había todas las cosas que tenemos hoy en día. Así que, ¿qué hacían? Los echaban de la sociedad a los leprosos, de su familia, de su casa, de sus trabajos.
los mandaban hasta lejos, fuera de la ciudad, para que allá mueran, en agonía, en tristeza, en dolor, sufriendo. Cuando la lepra les caía a estas personas, no morían al instante, morían sufriendo día a día. Se les caía una mano, se les caía un pie, se les caía un oído, estaban en dolor. Aquí por eso no dice todo, pero la situación que estaban ellos era una situación desesperada. Por eso dice que alzaron sus voces, porque ya estaban desesperados, pero también todavía tenían fe en el Señor. En medio de su sufrimiento, en medio de que les dijeron son leprosos, váyanse, porque los mandaban lejos para que mueran, no porque allá los iban a sanar, no porque iban a tener una buena vida, no, para que vayas allá y muérete lejos de la sociedad, para que no infectes a nadie más. Era una situación horrorosa para estas personas en lo que estaban viviendo, pero aún en medio de esa situación terrible tuvieron fe, tuvieron esperanza. Hermanos, que no estamos muchos en una situación hoy en día viendo todo lo que está sucediendo en este país y alrededor del mundo? Estamos en una situación donde necesitamos caminar con fe en el Señor, que el Señor nos va a guardar, que el Señor nos va a proteger, que el Señor nos va a sanar. Muchos de nuestros hermanos ya han estado infectados con este virus y muchos han sanado, gracias a Dios. Y muchos hermanos que yo hablé cuando estaban sufriendo, apenas unos hermanos estos días estuvieron en su casa porque están enfermos de este virus, pero en medio de eso no pierden esperanza que Dios los va a sanar. En medio de la tormenta, y usted y yo, hermano, cualquier otra situación que tengamos, no tiene que hablar de enfermedad, puede ser un problema familiar, un problema matrimonial, un problema del trabajo, del estudio, de cualquier cosa donde estamos en una tormenta y estamos necesitados de Dios. Que Dios nos ayude. Vemos familiares sufriendo, nuestros familiares en problemas, en unos enfermos, otros en necesitados, pero no perdemos fe que el Señor va a obrar. En medio de la tormenta, Dios sigue obrando, Dios sigue trabajando, pero para esos que tienen fe, que están buscando caminar con el Señor, como dice la palabra de Dios y nos enseña, caminando con fe. Eso es lo que necesitamos, hermanos, usted y yo y todos los hijos de Dios. Por eso aquí leemos la palabra de Dios, dice una vez más en verso 13, que dice: y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando dice que alzaron la voz, quiere decir que gritaron. Estos leprosos, estos 10 leprosos, gritaron porque tenían necesidad, pero todavía tenían esperanza, aún viendo su cuerpo que ya estaba deteriorándose, lleno de llagas, de infección, quizás cercas a la muerte, pero todavía gritaron una última vez: aquí es nuestra oportunidad, vamos a pedirle a nuestro Maestro que mande sanidad sobre nosotros. Así el Señor también nos enseña hoy en día, hermanos, que también así el mismo poder de Dios hace más de 2000 años de nuestro Señor Jesucristo es el mismo poder de hoy. Que cuando le clamamos al Señor, cuando buscamos al Señor, ¿cuántos hemos estado en una situación así? Que le hemos clamado al Señor y el Señor responde. Estamos cansados, tristes, estamos asustados, estamos enfermos, cualquier sea la situación, pero le clamamos al Señor y el Señor pone paz en nosotros, porque nos demuestra que Él sigue en control. Él sigue en control de nuestra vida, de nuestra situación, nuestra necesidad, nuestro problema, nuestra casa, nuestra familia. Todo está en el control de Dios. Gracias a Dios que tenemos esperanza en Él. Porque hay muchos que han perdido esperanza. Yo en los años anteriores, cuando iba a visitar en prisiones, en centros de rehabilitación y también en lugares manicomios, ahí ya encuentra muchos sin ninguna esperanza. Muchas personas que han perdido su esperanza por su situación de donde se encuentran, de salud física, salud mental, problemas, necesidades de todo tipo. Y muchos ya no tienen esperanza,
Pero siempre me recuerdo encontrarme con algunos en esos lugares que aún así en su situación decían, yo le oro y le pido todos los días a Dios que Dios me ayude. Gloria a Dios. Porque ese es el tiempo más difícil cuando estamos en medio de la tormenta, es poder mantener nuestra fe en el Señor. Es fácil decir tengo fe en Dios cuando todo nos va bien, cuando no estamos enfermos, cuando no tenemos ni un problema, cuando nuestra familia están sanos, cuando todo va caminando bien. Es fácil cualquiera decir, oye, pues yo no tengo problemas. Pero cuando estamos necesitados es cuando la prueba viene en nuestra vida. Y es cuando Dios nos da más fuerzas para caminar, para buscar de Dios, para orar, para ayunar, para congregarnos, para buscar de nuestros hermanos. Nos da la fuerza el Señor, porque en nosotros el Señor mora en nosotros. Su Espíritu es el que nos activa, es el que nos sostiene. No somos nosotros, porque el hombre no tenemos fuerza para caminar. Si nosotros quisiéramos servir al Señor por nuestra propia fuerza, no la hacemos. No llegamos al templo, no oramos, no buscamos de Dios, no ayudamos a nadie, porque nomás estamos viviendo en esta carne. Pero cuando lo hacemos con el Espíritu de Dios que ha puesto en nosotros, nos da fuerzas. Pero le damos gracias a Dios porque esa fuerza y ese entendimiento no viene del hombre, viene de lo alto, viene de Dios mismo. Gracias a Dios. Y por eso es necesario uno, como dice la palabra de Dios, congregarse, buscar de Dios, reunirse, porque aquí es donde el Señor nos habla. Es donde este lugar, el Señor lo ha puesto para los hijos de Él, que lleguen, la casa de oración, para venir a alabar a Dios, glorificar el nombre del Señor Jesucristo, decirle gracias, Señor, porque otra semana aquí estoy, otra vez tú me has traído a tu casa. Gracias, Señor, porque podemos ver tu misericordia, así como aquí en verso 13, que dice, los leprosos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. También usted, también yo tenemos que levantar nuestras voces y pedirle lo mismo todos los días al Señor. Cada vez que vamos a salir de la casa, ir al trabajo, ir a los mandados donde vamos, Señor, ten misericordia, guárdame donde voy, más en este tiempo que nunca. Porque antes salía uno confiado en la calle, y ahora ¿qué hace uno? Lo primero, yo siempre se me olvida, me tengo que recordar salir a casa y ¿dónde está mi máscara? Para cuando voy a un lugar ponerme la máscara. Y siempre le pido al Señor, guárdame donde quiera que voy en este día, guárdame, ten misericordia. Porque estamos en un medio de un caos ya, hermanos. Pero no es para que nadie se espante, no es para que alguien se asuste, ay Dios, me voy a ir a encerrar en mi casa y ya no salgo. No, porque no se puede. Ahí también en su casa le llega la tormenta, también le llega el problema, también le llega la enfermedad. No hay lugar donde esconder, donde nosotros nos guardamos, donde nos protegemos, es bajo el poder de Dios. Ahí es nuestro lugar. Y donde quiera que vaya el Hijo de Dios, sea en su casa, en su trabajo, en la escuela, en el mandado, en la calle, en el viaje, ahí está el Señor, el poder de Dios, ahí está guardando su Hijo. Apenas nuestro hermano Jonathan, que fue a Guadalajara estos días para estar ahí en la junta de pastores y ministros, ahí oramos. Yo oré en mi casa por el hermano. Dios, guarda a tu hijo en camino, en el avión, en el carro, en la reunión. No solo guárdalo, pero llena su mente, llena su corazón, dale entendimiento, úsalo. Es donde estamos confiados en el Señor. Ahí es donde está nuestra fe, caminando en fe con el Señor. Por eso no tenemos que encerrarnos en nuestra casa. Por eso podemos abrir las puertas de nuevo del templo, regresar y decir, el Señor nos va a proteger. Aún seguimos usando máscara para prevenir, porque hemos visto en diferentes iglesias que se han quitado la máscara y luego después tienen otra ola de casos. Entonces hay que protegerse uno, usar el entendimiento de Dios. La máscara no nos va a salvar, es Dios que nos va a salvar, pero el Señor también nos da herramientas que usemos en nuestra mente para usarlas para nuestro bien. Por eso uno cuando va a comer, ¿qué hace uno? Se va y se lava las manos, ¿verdad? Desde niño yo me acuerdo, mi mamá antes de comer, cuando estábamos chiquillos, siempre decía, ya se lavaron las manos. Desde niño uno aprende para ir a comer. ¿Por qué? Porque están todas las bacterias. Sí, antes de que llegó este virus ya nos lavamos las manos. Espero que todos lavemos las manos. Si no lo hace, pues ahora
empieza a hacerlo. Pero pienso que todos se lavan las manos antes de comer. Eso es necesario. No es porque está en la Biblia, pero es porque Dios nos da un entendimiento, cosas que hacer para protegernos. También cómo servir al Señor, cómo caminar, cómo buscar de Dios. Aquí podemos verlo con los 10 leprosos. As we read in the scripture, we see here that these 10 lepers that were already destitute to being condemned of this disease, that were going to die by their limbs falling apart, their arms, their ears, their eyes falling out of their eye socket until they come to a terrible death. That was their destiny. They were condemned to death when they were told they had leprosy. They were shunned from society. There was no more hope for them. There was no opportunity because there was no doctors. There was no vaccines. There was no hospitals. There was no hope. Just go and die. What hope was left? What faith did they have in being healed? None. But yet these 10 lepers show us a story. They tell us their story of how God, in their heart and their mind, they were still able to have hope in God. Even in their dire situation, knowing that who knows how many days they had left to live, but yet they still had hope that through this individual, through the Lord himself, through the Master himself, I can be healed. And that's why they shouted out. And that's what we read here. In verse 14, we continue. And when he saw them, he said unto them, go show yourselves unto the priest. Why? Because the priest was the one that could decide in the community. He had the authority to say, this person is healed, they can return. And not only that, but they can tell everybody else, look at the miracle that the Lord Jesus Christ has done. He's healed something or someone that had no opportunity to be healed. There was no chance, there was no hope for them to be healed. Never. There was no possibility, but yet, the Lord's mercy. But the Word of God says, he healed them. And then in verse 14 it says, and when he saw them, he said unto them, go show yourselves to the priest. And it came to pass that as they went, they were cleansed. As they went, as they walked where? Back to society, back to the community, back to the priest. They knew they couldn't go back, but the faith that they had in the word of the Lord told them, I'm going to walk back. I'm going to go back, even though I'm not healed yet. I'm still a work in progress. But I know through faith, through the word of God, I will be healed as I continue to walk. Because that's the faith they had. That's the hope they had. So how incredible that is today, that it applies to our lives today. In whatever situation we're in, we're not destitute to be lost. We still have hope and faith that we can be saved through our Lord Jesus Christ. Today, even in the situation we're living in, whatever your personal problem is, whatever your need is, whatever is going on in your life that only God knows about, God still has the healing power. He still has mercy. He can still make miracles happen in your life today and in my life as well. That's why we read it and we believe it. And it says, and it came to pass that as they went, meaning as they walked, they were cleansed. And as they walked in faith, the Lord cleansed them. That's powerful. That means that as we walk too in our lives every day, as we can go forward, the Lord is going to work in us. Day by day, the Lord is going to work in our lives. And verse 16 says, and verse 15, and it says, one of them, what he saw that he was healed, he turned back. As he was walking away, he started seeing himself be healed. Can you imagine how incredible that is? If you had your arm all falling apart, your body falling apart, and then as you walk, you start seeing your body regenerate itself and become healed, how would you react? You would say, this is a miracle. And the Samaritan, it says in verse 15, and one of them, as he was healed, he turned back, and with a loud voice, he glorified God. Praise the Lord. And that's why the Lord says that even in a terrible situation, that we need to continue to glorify God. Even in a terrible circumstance, we still need to say, thank you, Lord. Even in my circumstance that I have problems, that I have needs, that I fell here, that I fell there, that all this stuff went on, but I still need to glorify you every day. It's the way God wants us. And it says, and he fell down on his face at the feet of the Lord, giving him thanks. And it specifies here that he was a Samaritan. Why? Because the Samaritans had nothing to do with the Hebrews.
They didn't socialize, they didn't practice together, they didn't serve together, they didn't have the same beliefs, but it specifies it here to show that anybody can still go to the Lord and thank God. You don't have to be a Hebrewite, you don't have to be Jewish to say, I belong to this tribe. No, even the Samaritan, even the Gentile like you and I, today we can go before the Lord and fall on our face and say, Lord, thank you. Thank you for what you're doing, what you did in the past, what you're doing today, and what you do for me in the future. Thank you, Lord. This is what we see in the Samaritan. That's why it specifies here in verse 16 and goes on to 17. It says, and Jesus answering said, were there not 10 cleansed? Meaning, didn't I heal 10 of you? 10 lepers? But he questions and it says, but where are the 9? Why didn't they say thank you? So we see here, this is also a story of gratitude, of being thankful to the Lord, grateful for what he's done. Because the Lord appreciates that in his creation when we are thankful. There are not found that return to give glory to God, save the stranger. And he said unto him, verse 19 says, arise, go thy way, thy faith had made thee whole. También vemos la historia del Señor que habla de gratitud aquí. Hemos leído, hemos sentido que habla de esperanza, habla de tener fe en el Señor. Ahora vemos con uno de los leprosos, el samaritano, aquí en verso 15 dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió con el Señor, glorificando a Dios en gran voz, diciéndole, gracias Señor, gloria a Dios, estoy sano. Y se postró su rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. ¿Por qué especifica samaritano? Porque los samaritanos no tienen que ver nada con los hebreos. Nunca se juntaban, no se socializaban, no tenían en común nada. Estaban apartes, pero aún así le enseña que también los que no son de la línea judía, también como lo de gentil, que nosotros somos gentiles, no somos judíos, somos gentiles, también tenemos parte con Dios, que Él puede orar en nosotros, que Él tiene misericordia por nosotros. Él también nos sana a nosotros. Y eso vemos hoy en día también todavía, que el Señor nos sigue sanando cada vez que nos enfermamos. Y dice que se postró su rostro en tierra a sus pies. ¿Por qué? Porque estaba tan agradecido con la sanidad que había recibido que se postró delante de Dios, dándole gracias. Dice el verso 17, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados y los 9 dónde están? Dice aquí, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Verso 19 dice, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Hay muchas veces hoy en día, hay muchos cristianos que se enfocan solamente en la bendición, la sanidad que Dios da, pero se olvida de quién lo dio, del Maestro, de nuestro Dios, de dónde viene. Nos fijamos, Dios ha hecho esto para mí, oh, gracias a Dios, Dios ha hecho para mí, me ha sanado, me ha hecho esto, pero no nos debemos olvidar. Darle gracias a Dios porque lo ha hecho. Porque muchas veces nos sucede, a muchos nos sucede, que algo el Señor hace por nosotros y nomás, ay, qué bueno, me salió bien, pero no paramos para decir, gracias Señor, tú me ayudaste otra vez más, tú me has ayudado, tú me has sanado, tú me has bendecido, me abriste puertas, me diste nuevas esperanzas, me diste nuevos ánimos. Donde estaba flaqueando, donde estaba bajando mi ánimo, mi esperanza, volviste a levantarme de nuevo. Gracias, Señor. Por eso nunca debemos olvidarnos en cualquier situación, aún en cosas que no van bien, aún cuando nos va mal, decir gracias, Señor, porque aún cuando me va mal, yo sé que tú estás conmigo, aún cuando nos va mal. Y es difícil. Me acuerdo del pastor Manuel Agustín en Mexicali, una vez que dijo que estaba trabajando, él trabajaba en construcción. Una vez estaba trabajando y se pegó la mano con el martillo. Y dice, hermano, ahí dije, gracias Señor, porque quería decir otra cosa, pero yo sé, gracias Señor, aún en el dolor, gracias Señor. Porque ahí es donde se muestra el Hijo de Dios, que en la tormenta, en la necesidad, en la enfermedad, en la desesperación,
tenemos fe en el Señor. Y no es fácil, hermano, no cualquiera lo hace. No cualquiera, no cree que, si nos pasa alguna necesidad y digo, gracias Señor porque todo me va mal. No es fácil. Pero así lo demanda el Señor. Que aún en nuestra necesidad, en nuestra flaqueza, en nuestra tristeza, dolor, en lo que sea la necesidad, le damos gracias a Dios. Gracias Señor, gracias Señor. Y eso, ¿cuánto aprendimos de unos cuantos versos en tan poquitos minutos que estamos aquí? ¿Cuánto más el Señor tiene para darnos si nos sentamos, si leemos, si oramos, si le pedimos, Señor, ayúdame en mi situación? He estado en lugares, en centros de rehabilitación, donde hay personas adictos a las drogas, adictos al alcoholismo, adictos a drogas que recetan los doctores. He estado en los centros de donde están personas con problemas físicos, problemas de necesidad mental. He estado en las cárceles, en las prisiones, ver la desesperación, la tristeza, el dolor. He conocido en las prisiones hombres y ancianos que tienen toda una vida entrando y saliendo de la cárcel, toda su vida. Han pasado más años en la cárcel que en la calle. Y ahí uno ve la desesperación. Es como una vez me dijo uno de los carceleros, cuando estamos ahí para hacer un servicio de la iglesia, ahí donde permiten tener servicio para los prisioneros que quieren llegar al templo, ahí en medio de la prisión. Dice, tengo una pregunta para usted. Le dije, sí, dígame. Dice, ¿por qué es que estas personas no pueden encontrar de Dios hasta que lleguen aquí? Todos encuentran a Dios aquí. Dice, entonces Dios está aquí también. Y él lo quería decir sarcásticamente hablando, pero yo le dije, claro que Dios también está aquí, porque Él está en todos lugares. No hay donde el Señor no se encuentre. Gracias a Dios que el Señor está en donde quiera, en toda nuestra vida, en cualquier situación, cualquier necesidad, en cualquier tiempo, el Señor está con sus hijos. Y más cuando lo necesitamos, ahí está a nuestro lado, para sostenernos, para darnos ánimo, para darnos fuerza, para recordarnos que Él sigue siendo Dios. Gracias a Dios, hermano. Gracias a Dios. Todos hemos estado en un momento u otro necesitados de una forma tremenda. Todos, yo me incluyo. Cuando sabíamos, no hay nadie más que me pueda ayudar más que Dios. Solo el Señor me puede ayudar. No importa mi familia, mis hermanos, la iglesia. Yo sé que quieren, oran por mí, quisieran ayudarme, pero yo sé que solo Dios, en esta situación, solo Dios tiene el poder. Solo Dios tiene la autoridad. Solo Él tiene la unción con la misericordia del Señor. Por eso nos recordamos de leer estas escrituras, para recordarnos en cualquier situación, Dios, su presencia está con sus hijos. No hay que perder la esperanza. En este tiempo hay muchos hijos, muchos cristianos que han perdido esperanza por el virus, por la situación en el país, por el odio, por el racismo, por tantas razones que hay, que son buenas razones para poder perder la esperanza en la humanidad, en el hombre, en el gobierno. Pero la palabra de Dios nos sigue recordando que nuestra fe no está puesta en el hombre, nuestra fe está puesta en Dios. Ahí está puesta nuestra fe, no en el hombre. El gobierno no va a arreglar mis problemas, el gobierno no va a sanarme, el gobierno no me va a proteger. Todas esas cosas solo Dios puede hacer por uno, solo Dios. Y lo decimos, hermanos, con fe, porque Dios lo ha hecho, lo hemos vivido. Yo no sé cuántos pueden decir lo mismo, pero Dios ha hecho milagros en mi vida. Yo lo puedo decir con seguridad, sin duda. El Señor ha hecho milagros en mi vida, y yo espero en el Señor, tengo fe que va a seguir haciendo milagros en todas nuestras vidas. No tengo ninguna duda, porque lo hemos visto y lo hemos leído en la palabra de Dios por miles de años, hace más de 2000 años. Esta situación de estos 10 leprosos, cuántos miles y millones de personas desde ese tiempo el Señor sigue sanando hasta este día. Millones y millones que no podemos contar cuántos el Señor ha tenido misericordia, incluyéndonos a nosotros mismos. Es que, hermano, le damos gracias a Dios.
We thank the Lord because we have faith in God. We don't have our faith is not placed in man. Our faith is not placed in the government to resolve all our issues, to open doors, to fix our lives, to give us salvation, to heal us from sicknesses. No, our hope is placed in God, in His power, because He is the only one. As the song says, God has a wonder-working power, because the power of God is not of this world. Man is relegated. All of us are relegated to what we can do just out of this flesh, which we are limited in our powers of what we can do. But God has no limit to what He can do, because He is the creator of all things. That's why when we see scientists, they get all crazy about, wow, look at this, the people that study space and the different stars and galaxies, they get all excited when they find some discoveries, but they forget to say who created all these things is God Himself. They get excited about these things they see, they can touch, they can see on a computer screen, but what about the things, or the one who has created all these things? God Himself. That's where we have our focus place, is on God, not on the things that He has created, because the things He has created are great, they're wonderful. He's made them for us for the use of His children, but we have our eyes set on the prize, and that's God. That's where the value is placed, is on God. El valor del Hijo de Dios lo ponemos en Dios mismo, que conocemos a Dios y Él nos conoce a nosotros. No en lo que el Señor ha creado, porque hay muchos que dicen, ir a las lunas, ir a las estrellas, ir a las montañas, ir a esto, wow, se ponen todos en increíbles cosas que se conocen, que se descubren, pero nos recordamos, ¿quién ha creado todas estas cosas? Dios mismo. Hay que enfocar en el que ha hecho el milagro, así como este samaritano, este leproso, el único que regresó de los 10. No se fijó en él, ya estoy sanando. Dijo, me fijo en el que me sanó, el Maestro, Dios mismo. Por eso regresó, se postró delante de él, porque reconoció que el poder, el valor, era en la sanidad de Dios mismo, no en la sanidad. Porque muchos se maravillan por la sanidad. Mira cómo estoy sano, mira, estoy sano. Pero se los olvida dar gracias a Dios. ¿Quién me sanó? Es Dios. O si algo estaba mal en nuestra vida y luego todo salió bien, y todo salió bien, qué bueno, todo está bien ahora. Pero ¿quién es el que nos ayudó? Dios mismo. No hay que olvidarnos, hermanos, en toda situación, y más cuando las cosas no va bien, más darle gracias a Dios. Cuando no tenemos tanta necesidad, cuando no estamos enfermos, nadie necesita enfermarse para decir, ahora voy a orar, ahora le voy a dar gracias a Dios, ya que me enfermé, ya que sané, ahora sí voy a buscar a Dios. No hay que esperar, hay que hacerlo mientras que estamos sanos. Gracias, Señor, gloria a Dios, bendigo el nombre de mi Señor Jesucristo, porque yo sé que estoy sano porque Dios así lo ha hecho. No esperar que tengo problema. Ahorita que todo me va bien, no tengo problema con mi familia, con mis hijos, no digo nada. Pero ya que hay problema, no, Señor, ayúdame. No, hay que, antes de que todas estas situaciones lleguen a nuestra vida, estar agradecido con el Señor, buscando a Dios, caminando con el Señor, como nos enseña la palabra de Dios, caminando en fe. Porque vamos a nuestro destino, y esa es la eternidad con el Señor. Ese es nuestro destino, para estar en la presencia del Señor, cara a cara, para poder alabar y glorificar a nuestro Señor Cristo, así como Él es. No aquí en esta tierra, porque aquí estamos limitados, pero algún día, hermano, que viene muy pronto, por las señales se están mirando, la situación vemos cómo está depravada la sociedad. Cada día salen más peores cosas, cada día vemos situaciones más tristes en la sociedad, en el gobierno, aún en personas que dicen que son cristianos, iglesias falsas, que dicen que predican la palabra de Dios, pero la palabra de Dios dice que por sus frutos se conocerán. Dicen que son cristianos, pero su vida no dice lo mismo. Viven como cualquier otra persona del mundo. Y no quiere decir nomás que toman o que fuman o que van a un bar. No, viven vidas depravadas. Cada día lo vemos más y más. Esas son las señales que estamos viendo, que el tiempo de la segunda venida de nuestro Señor Cristo, cuando regresará en su gloria para recoger a su iglesia, recoger a sus hijos, recoger el pueblo de Dios juntamente con nuestros hermanos judíos, ese día se aproxima. Por eso le pedimos al Señor, enséñanos a contar nuestros días,
que nos dé sabiduría de cómo caminar, de cómo servir, de qué ser. Me acuerdo del hermano Efraín anciano, enseñaba y decía, hay muchos hermanos que creen, hermano, yo estoy bien, porque yo no tomo, yo no fumo, yo no voy al baile, ya no hago esas cosas, yo no estoy viendo los programas malos, ya no hablo cosas feas, yo ya no. Pero el hermano le recordaba, pero ahora sí, ¿qué haces para Dios? No haces eso, que está bien, qué bueno, gloria a Dios, ya paraste de hacer esas cosas, pero ahora, ¿qué haces para Dios? Esa es la pregunta que Dios nos hace hoy en día. ¿Qué hacemos para Dios? Para recibir de su misericordia, para recibir de su amor, para recibir de su Espíritu Santo, que nos dé entendimiento, que podamos entender su palabra. ¿Qué hacemos? ¿Caminamos con fe o solamente caminamos? Que Dios nos ayude, que entendamos, que Dios nos abra el entendimiento y ponga el sentido en nuestra mente y en nuestro corazón, porque Dios trabaja por medio de nuestra mente, porque nuestra mente nos dirige qué vamos a hacer en nuestra vida. Que el Señor nos toque esta mente, porque somos duros, somos cabezones muchos, y muchas veces Dios nos habla y no hacemos caso, como que tenemos piedras en el cerebro. Que Dios obre en nosotros, hermanos. That the Lord help us, that the Lord work in our mind and our hearts, that we're able to receive the Word of God, and that the Lord, He helps us, edify us spiritually, that we can walk in the faith of the Lord, receiving every day of His understanding, of His wisdom, that He guide us, and that we let ourselves be guided. You know, there's some brothers in the church that they don't let themselves be guided to the Lord. They want to guide themselves. And what does that take you? That takes you nowhere. When we want to guide ourselves, we're not going to get anywhere with God. We need to get hold of God's hand and say, Lord, guide me. Show me, count my days, that I may be able to have understanding that comes only from our Lord. Es que, hermanos, en esta tarde ya terminamos. Ya nos llegó tiempo que estamos aquí en este domingo. Esperamos que Dios nos ayude. Dios bendiga a nuestros hermanos, los que ven ahí por el canal de YouTube. Dios los bendiga, estamos orando por ellos, que Dios los sane, que Dios los ayude, todos nuestros hermanos, Dios los bendiga y sigamos orando por ellos.